Bueno, pues Justine, qué feliz estoy de tenerte en Reinvéntate. Tenía, no te miento, como 6 meses queriendo tenerte en Reinvéntate. ¿En serio? ¿Sabes desde cuándo? Dime. Fuiste speaker en un evento al que te fue a ver Ki. Sí, Desde ahí. desde julio. Desde ahí Sí. como que ella me contó de ti y entonces como que Ajá. te empecé a seguir en redes sociales y pensaba, la quiero invitar, pero Sí. la verdad es que pues con mis cursos y con esas cosas, como que sabía que iba a tener muchos lanzamientos, entonces me super aperré y grabé un montón de episodios como para los siguientes 4 meses. Claro. Entonces, por eso es que dije, no, espérate, Esther, no puedes invitar gente y decirles tu episodio va a salir en 6 meses. A mí sin ningún problema. Lo hubiera entendido perfectamente porque lo hago. Lo hago yo también. Sí. Muy bien. Bueno, pues de cualquier modo ya estamos aquí. Le mandamos un saludote a Kitsia, porque gracias a Exacto. ella llegué a saber de ti y a seguirte en redes y es un placer seguirte en Insta Stories. Me gusta mucho como lo que posteas, me haces como revivir como este amor por México y tus viajes, ahorita que estabas en Chiapas, ¿no? Exacto. Yo Ya vamos a decía, regresar. ay, qué ganas de ir, qué ganas de estar Sí. haciendo justo lo que está haciendo Justine ahorita, ¿Dónde estás tú? en la Ciudad de México. Ajá. ¿Y eres de ahí? Ujú, Sí, también. sí, de Sí, aquí sí. mero. Pero bueno, Ujú. empecemos con tu historia. Tengo todas las ganas de que cuentes toda tu historia. A los que están escuchando este episodio, los invito de una vez a que chequen las notas del episodio porque ahí están las ligas. Y Justin tiene un videito en blanco y negro en su página de Facebook, en la parte de hasta arriba, que no se lo pueden perder. Está súper bueno, me encanta la música que le pusiste de fondo, me encanta como todo de ese video. Y bueno, de ahí yo tengo todas las preguntas del mundo. Entonces, cuéntanos qué onda, cómo que empezaste con joyería tan chiquita. Lo que pasa es que creo que siempre desde muy pequeña buscaba crear un mundo paralelo con el mundo en donde nací, creo. Entonces, eso era una manera, ¿no? Era hiper creativa, entonces siempre me escondía en mi cuarto a crear mundos, ya que fuera joyería, dibujaba, pintaba, escribía, hacía muchas cosas así. Entonces, conocí a una amiga cuando estaba en la secundaria que era igual, ¿no? Nos encerramos, entonces las dos hasta grabábamos cassettes con cuentos y canciones y cosas así. Um, Simplemente yo siento para crear un mundo paralelo, para escaparse de la realidad un poco. Y con ella un día me puse a hacer mucha joyería y de repente teníamos tantas piezas que dije, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal si lo intentamos de vender? ¿No? Entonces fue con ella que fuimos a esa tienda donde siempre íbamos de comprar, medio conocíamos a los dueños, un poquito más de, hola, ¿cómo estás? ¿No? Algunas pláticas, dije, pues intentémoslo. Fuimos, Todo pero esto ella en Bélgica, ¿no? en Bélgica, en Gante. Fuimos, pero creo que ella ni siquiera me acompañó. Creo que solo me acompañó como una parte o solo me acompañó en el camino y yo fui la única que entró en la tienda. En fin, terminó siendo mi cosa. Ella se, no sé, se escapó de esa historia, no sé. Y pues me dijeron ellos, sí, vente, ¿no? Vente a vender, tráete tus cosas, etcétera, etcétera. Entonces llevé un día después, creo, porque cuando me entra una idea soy hiper entusiasmada y me dijeron que sí, entonces llevé las cosas, me dijeron que sí, chistosamente, pues yo era una niña de 14 años, tal vez ahorita soy alta, pero en ese entonces no. Entonces todo era tamaño cuerpo de niña de 14. O sea, la primera queja de todo era, no me queda, no le quedaba a la gente más grande, ¿no? Entonces, eso fue el primer aprendizaje de, creo que hay tallas en eso también. Y sí, así fue que comenzó este mundo, bueno, esta aventura de empezar a vender. Ganaba mi dinerito de ahí, que era
muy chido, obviamente, porque me acuerdo que mis papás estaban divorciados y como mi mamá ganaba, le daba un dinero de mantención, nosotros no teníamos como el derecho, ahí todo, ¿no? Según la ley, no teníamos el derecho de trabajar porque si no, tenías que pagar tantos impuestos que te quitaban el dinero de mantención de tu papá. Entonces, mi hermano mayor y yo siempre luchábamos por, ok, déjanos trabajar, queremos ganar dinero, queremos crear y hacer más cosas. Y eso fue una de las maneras como que de crear ahí también pues una entrada de dinero para mí personalmente sin que me lo pudieran quitar. Ujú. Oye, pero ¿no te gustaba vender? No me gustaba vender. Creo que más bien lo que yo definía como vender no me gustaba, pero entrar en esa tienda y pedírselo me dio mucha como adrenalina y no me costó trabajo, ¿no? Pero lo que yo consideraba como ir a vender a gente que no conozco o decir, sí, o sea, literalmente lo que definen como vender, aquí está, cómpramelo, no me gustaba. Lo que obviamente a los 14 años no me había dado cuenta que vender es mucho más que eso, ¿no? O sea, es en realidad crear una relación con una persona y hablar de tu trabajo de la misma forma en que te sientes cuando lo estás creando, ¿no? Entonces, en ese momento yo separaba esas dos cosas. Cuando estoy creando me siento así genial y cuando estoy vendiendo, uy, 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 eso es feo, horrible, etcétera, etcétera. Pero en realidad, cuando conecté esos dos mundos, dije, no pasa nada, ¿no? Pero en ese momento sí, me acuerdo, le dije a mi mamá, quiero hacer esto, pero nunca voy a poder vender bien, nunca esa parte no sé, ¿no? Mi mamá me dijo, pues contrata a alguien que venda por ti. Pero sí, como mucho, no sé, mucha inocencia. Eso fue lo genial. Como empecé chiquita, hubo muchos años de poder, o sea, desarrollar todo esas cosas con calma y lento y sin la presión, ¿no? De ganar dinero, porque era en realidad un juego, no necesitaba el dinero para más que cosas del lujo de adolescente. Como para tu libertad, no para Sí, tus necesidades básicas. ujú. Oye, cuéntanos por qué te viniste a México. Porque Me parece vine, que todo iba muy bien allá, evidentemente. no, creo que de adolescente yo pasé por una depresión muy grande, pero sí, entonces igual al mismo tiempo de eso en la joyería, como te digo que estaba yo creando mundos paralelos de lo que estaba viviendo, era porque en realidad no me gustaba mucho pertenecer al sistema de allá y siempre soñaba con otras cosas. Uno de esos sueños era vivir en otro país, con otra familia, conocer el mundo y creo que en sí era viajar, pero como tenía igual 14 años, yo sabía que mi mamá jamás me iba a dejar viajar por el mundo solita. Entonces escuché de un programa que te podías ir de intercambio y creo que una prima mía fue a Venezuela en esos tiempos, ella ya tenía 18 y dije, esto como que suena como algo para mí. Le dije, mamá, mándame a ese programa, quiero hacerlo. Me dijo, no, estás chiquita, tienes 14, no, espérate a los 18 y ya puedes ir si quieres, ¿no? Entonces, cuando tenía 18, vinieron esos chicos a mi escuela a proponer ese programa de intercambio y dije, mi mamá dijo que sí. Y típico, mi mamá me decía, sí puedes, pero después. Y yo era de esas de que no olvidaba. Tú dijiste que sí hace 4 años, ahora yo estoy aquí diciendo que lo voy a hacer, ¿no? Claro. Entonces, no podía salirse de eso. Y sí, me puse a trabajar para poder pagarlo, porque en estos tiempos, pues lo considerábamos caro hacerlo. Y me puse a vender pasteles. Me acuerdo, no fui a los viajes de la escuela de fin de año, hice un montón de cosas que hice para juntar el dinero y mi mamá puso una parte y yo puse el resto y pude escoger, me acuerdo, pude escoger 3 países. México, escogí
México, Costa Rica y Perú. En realidad quería ir a México. Una de las razones por lo que quería ir a México creo que tenía que ver con la película Como agua para chocolate. No sé si la has Ajá, visto. sí. O sea, que no sé, cuando naces en México y conoces un poco de esas cosas y lo ves, tal vez lo ves con ojos diferentes que yo que nací en Bélgica y veía como esa película con tanta pasión que dije, óyeme, como que yo soy más de allá que de aquí, esto es fabuloso. Ajá. Um, esa película la vi cuando tenía 12 años y Mm. me lo recuerdo tan bien, escenas y cosas así, que creo que eso fue una de las razones que me llamó mucho la atención México. También su historia de sus indígenas, sus textiles, sus colores, lo poco que yo sabía, que obviamente ahorita con internet puedes saber cómo se ve el mundo, pero en esos tiempos tenías que en realidad ir a una biblioteca o a ver una película para saber cómo se veían otros lugares, ¿no? Claro. Entonces sí, como que esas pequeñas cosas, cuando me preguntaron, entonces, ¿a qué país quieres ir? Dije, no, pues México. México, hay algo ahí que tengo que ir a descubrir y tal cual. ¿Y cómo estuvo cuando viniste el intercambio? ¿Qué, o sea, qué implicaba? ¿Si llegaste a casa de alguien? O sea, Sí, ¿alguien se fue a tu casa? no. Ah, no. Solo, o sea, se llama intercambio, en realidad tú solo llegas aquí y si esa familia quiere mandar a alguien a otro país, adelante, pero nunca es como parejo, ¿no? Yo llegué a una familia bastante tormentosa en el sur de México, en el Istmo, en un pueblo que se llama Ixtepec, donde bueno, no hay nada, ¿no? Para mí había mucho. Aquí ahora entiendo por qué la gente dice que no hay nada, ¿no? Es una vida muy de pueblo, muy tranquilo. Y, y sí, llegué primero con una familia muy tormentosa, les pedí a la organización salirme de ahí ¿Por y qué muy tormentosa? pues la hija que tenían ellos tenía muchos rollos en la cabeza y pasaron muchas cosas, creo que no quiero entrar mucho en detalle, pero No fue el bien. día en que decidí ya no estar ahí fue que una noche me desperté, yo compartía un cuarto con ella y estaba en un rincón llorando y se había cortado la mano, ¿no? Mm. Como que se automutilaba. Entonces yo ahí dije, wow, esto es para mí un poco, acabo de llegar a México, no entiendo el idioma, es el año de mi vida, es mi año de que yo quiero vivir cosas diferentes, no quiero ser el soporte De alguien. uh, de alguien. Obviamente pasaron cosas antes también para que yo lo decidiera, porque por lo general cuando conecto con alguien es como, güey, yo te ayudo. Pero con ella hubo varias cosas en donde yo sentía que ella me usaba, ¿no? Entonces dije, no, esto es el colmo, ya, me voy, la gota, me voy. Y me cambiaron a una familia en donde ya había estado más estudiantes y, o sea, me lo pasé genial con ellos. Una familia súper linda, muy mexicana, muchos hermanos, más grandes que yo era como más chica, tenía 18, pero todos los demás tenían 20, 25, 30 años, entonces iban y venían y, Ujú. y así fue que me quedé ahí. Fue ¿Cómo te fue increíble. con el idioma? O sea, ¿qué tan rápido empezaste a aprender español? Muy rápido, muy Ujú. rápido. Si quieres aprender un idioma, ve a un país, a un pueblito en donde nadie habla inglés, ni siquiera el maestro de inglés de la escuela donde yo iba, ¿no? Era una cosa así, zapoteco o español, punto. Entonces, de nuevo, como soy muy como obsesionada, si quiero algo, voy con todo. Yo siento que en 3 meses hablaba, entendía todo, hablaba muy bien. Y de ahí siento que pasaron varios años para aprender las diferentes capas del mexicano, ya ni siquiera del español. Uh, sus modismos, sus groserías, Los dobles sentidos, las doble bromas. sentido. Exacto, doble sentido. Hasta ahora, hoy en día todavía estoy aprendiendo más y más cosas que me encanta del español o por lo menos de cómo hablan en México, ¿no? Todas las capas que hay ahí detrás y todos los juegos de palabra que pueden haber,
Sí. porque sí, no hay en mi idioma eso. ¿Entiendes o no entiendes? No hay como Sí, capaz. hay cosas del español que yo no sé cómo las entiendo. O sea, es como las entiendo, pero las pienso y Sí, digo, no tienen ninguna lógica detrás como para sí, explicarle a nadie. exacto. Como, Sí. O lo tratas de traducir y es como, no, no se puede, perdón. sí, exacto. ¿No? Es genial, me encanta. Oye, ¿y qué Sí. pasó? ¿Te quedaste aquí? No, después, eso fue un año, ¿no? Ajá. Después del año, obviamente eso fue, digamos, mi mamá me dijo, te puedes ir un año, pero después regresas y estudias algo. Ella todo ese año me estuvo escribiendo, si ya decidiste que vas a estudiar, ya decidiste, porque tenía que ir a estudiar la carrera, eso fue el acuerdo con ella. Igual, yo en la prepa quería estudiar arte, no me dejaba mi mamá y me dijo, cuando cumples 18, cuando tengas tu diploma, puedes escoger. Entonces, de nuevo, yo ahí de, mamá, te dijiste, yo puedo escoger, voy a estudiar algo artístico, aunque ellos me trataron de convencer de ser psicóloga o socióloga o antropóloga, etcétera. Yo no, quiero hacer algo con arte. Y cuando yo estaba en México, mi mamá investigó un poco qué había y me dijo, ¿sabes que puedes estudiar joyería? Dije, ¿a poco? Sí. Y ya regresando, pues descubrí esa carrera, me inscribió, creo, mi mamá, hice el examen para entrar y me quedé 4 años en Bélgica estudiando. Un semestre me fui a estudiar a Barcelona, de nuevo, buscando otros mundos constantemente y cuando me gradué dije, voy a ir un rato a México. O más bien dije, me voy a tomar un año para viajar. Para ese entonces mi mamá ya se dio cuenta que cada vacaciones yo estaba en otros lados, en otros países viajando. Entonces dije, me voy un año, voy a empezar en México y voy a terminar en Brasil. Y de Brasil voy a regresar a casa. Entonces viajé por un año. Me quedé mucho más tiempo en México de lo que pensaba, ¿En dónde? obviamente. En Oaxaca, sí, donde vivo ahora. Y me quedé 3 meses. El plan era iba con una amiga. El plan era quedarnos un mes, nos quedamos 3. Y después, pues todo el resto del camino teníamos que hacer un poco más rápido. Y ya, llegamos a Brasil, regresé a Bélgica y dije, oh, no, todavía no quiero estar aquí. ¿Cómo? Y fue que ¿Qué era regresé lo otra que no te vez. gustaba de Bélgica? Hay muchas cosas, pero una de las cosas que me choca hasta hoy en día, es que todo tiene una ley, ¿no? Todo está decidido por ti y hay muy poca libertad en cuestión de lo que puedes y no puedes hacer, ¿no? Entonces, si no te dabas cuenta, si veía yo un policía era así de, ching, seguro estoy haciendo algo que yo no sé, que no puedes hacer y no me doy cuenta que estoy haciendo algo malo, ¿no? Porque me multaban por varias cosas. Um, Mm, y es algo que todavía ha empeorado porque pues van aumentando las leyes, etcétera, quieren controlar todo. Eso es algo que a mí me cuesta mucho ujú. trabajo. También el hecho bueno, aquí puedes encontrar también, creo, ambientes acá, no es que aquí no existen, pero allá hay una presión muy alta para pertenecer, ¿no? Tienes que ser de cierta forma para pertenecer y es muy fácil quedar fuera del sistema. El problema ahí es que si quedas fuera del sistema, o sea, es muy difícil avanzar. Entonces hay una presión muy alta, un estrés muy grande, Ujú. es muy caro vivir ahí, es muy caro emprender ahí, no sé, para mí, pero bueno, luego hay gente que me dice, bueno, pero aquí en México también puede haber. Entonces sí, en Ujú. ciertos ambientes tal vez vas a encontrar esa presión también. Um, Mm. Solo que tal vez el hecho de ir a otro país te da la impresión que eres más libre o no sé, siempre puedes regresar y no sé. Sí, Pero sí, sí, son sí, te esas entiendo. cosas culturalmente que a mí no Ujú. me, no me laten, no. Ok. Y entonces, ¿cuándo fue cuando empezaste a vender joyería en México?
Empecé a vender cuando el primer año que estuve de intercambio, vendí un poco. Ahí empecé como a jugar, vendí un poco. Y ya cuando me vine a vivir aquí después de graduarme allá, es cuando me gradué y dije, nunca más voy a hacer joyería. Me gradué con una sensación también muy fea del mundo artístico de ahí. Dije, nunca más voy a hacer joyería. Llegué a México, dentro de un mes ya estaba haciendo y vendiendo joyería otra vez. Entonces era como una cosa que siempre venía conmigo, como que no lo podía resistir. Es lo que, no sé, me facilitaba y sí. Entonces Ya. sí, Y sí. entonces, ¿qué? ¿Empezaste a vender joyería aquí? O sea, no puedo creer, tú estabas vendiendo joyería literal en Oaxaca, en la calle. Sí, en la calle ¿Cómo fue esa vendía los viernes. experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque venimos de alguien que nos dijo que no le gustaba vender en un inicio. Sí, exacto. ¿Cómo sucedió eso? No sé, pero me empecé a poner los viernes afuera de un mercadito orgánico, Ujú. afuerita me ponía a vender y me iba súper bien los viernes. Entonces, creo que fue poco a poco que me empecé a dar cuenta que vender en realidad no es una transacción fría, es un convivir con otra persona, es hablar de tu trabajo con pasión, es contagiarlos, ¿no? De lo que tú sientes acerca de tu trabajo y automáticamente te van a comprar. Entonces, eso lo aprendí en la calle, claramente. Luego empecé a vender en tienditas locales de gente que conocía de la misma forma. Y fue poco a poco que me empecé a dar cuenta, bueno, si puedo hacer esto con gente que conozco o que me hablan, etcétera, también lo puedo hacer con gente que no conozco, ¿no? Si Ujú. logro encontrar o si logro transmitir las mismas cosas, no ha de ser tan difícil. Y sí, um, fue así que se dio, creo, automáticamente en todo lo demás. ¿Por qué Um, fue que decidiste ya quedarte a vivir en México? ¿Fue por amor? Dinos la verdad. no, no, amor por México. Primero, o sea, primero me enamoré del país. Conocí a mi ahora esposo, cuando lo conocí, cuando te dije que iba a viajar de México a Brasil. Ujú. Y nos íbamos a quedar un mes. En este mes lo conocí a él, lo alargué 2 meses más para estar con él y después seguí el viaje sin él. Él se quedó en México. Pero sí, yo tenía 23, o sea, es ¿Cuántos 5 años tienes después. ahorita? Ahorita tengo 36. Ujú. Sí, fue 5 años después de que vine por primera vez a México y entre que lo conocí a él, había venido casi 10 veces en medio, ¿no? O sea, en realidad tenía mucho amor por el país y creo que esa es también la fuerza de nuestra relación porque creo que es muy difícil, bueno, no sé, puede ser más difícil si te enamoras de alguien y te mudas por esa persona y tienes que adaptarte Pero el al lugar no te país gusta o el lugar. o el lugar no te gusta y en mi caso no, es como, ok, yo quiero vivir en México con o sin novio, ¿sabes? Entonces es Ah, una fuerza muy grande, pero sí, sí. ay, qué padre. Bueno, y entonces cuéntanos, ¿cómo fue que de repente dijiste ya paremos las ventas offline y vayámonos al mundo online? Bueno, vendiendo en esas tienditas locales era un desastre en cuestión, un desastre logístico, ¿no? Tenía que ir personalmente a las tiendas, no llevaban bien las cuentas, yo tampoco, no puedo echarle toda la culpa a ellos, pero no llevaban bien las cuentas, no me pagaban luego, me decían, regresa la próxima semana, ahí iba yo regresando, no, todavía no lo tienen. ¿Cómo? Si ya lo vendiste. Ay, sí, pero bla, bla, bla. Entonces perdía muchísimo tiempo yendo de tienda a tienda, 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 y en todos lados me decían, regresa luego. Entonces yo dije, ¿cómo puedo yo aquí escalar un negocio si el flujo, si vendo, pero el dinero no llega a mí dentro del mes, sino al siguiente mes, etcétera? No tengo control de eso. Necesito encontrar una forma de controlar eso. Me acuerdo que estaba así de,
tengo que controlar el flujo de dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso fue en el 2007, creo que lo empecé a pensar. No conocía a nadie que vendía online, no existía, creo, Facebook, de hecho. Entonces era así de seguro en el Internet se puede, ¿no? Un poco el mito de en Internet se puede todo. Entonces, por casualidad, bueno, no casualidad, sino tú sabes, pides algo, haces alguna pregunta y la respuesta te llega, abrí una revista y ahí salió algo de una página en donde alguien decía, puedes vender en nuestra página ¿no? Puedes crear tu propia tienda virtual, etcétera, etcétera. Queremos ser como Etsy. Yo dije, ¿qué significa Etsy? ¿Qué es Etsy? Entonces lo fui a buscar y me encontré a un paraíso para, pues, gente que hacía cosas a mano, ¿no? Y dije, wow, abrí mi cuenta, fue la primera vez que escuché de PayPal, dije, ¿qué es eso? Y de nuevo, ya cuando se me entra una idea, obsesionada, desde el inicio, entonces me obsesioné a aprender todo y ya un mes después subí ¿Eso en los... qué año fue? Eso fue 2008, cuando ya lo abrí, 2008, hace 11 años. Ay. Yo, sabes, yo también tuve una tienda en Etsy, como en el 2010. ¿A Yo, poco? ¿Qué vendías? pero me fue bien mal. Yo vendía pósters impresos a mano en serigrafía. Wow. Ay, qué A mí me padre. encantaba. Yo estudié diseño gráfico. Bueno, se Ajá, llama comunicación visual, la carrera que yo estudié en universidad. ajá. Y me encantaba el taller de serigrafía, entonces me metí después como un diplomadillo de serigrafía y yo Uh-huh. diseñaba mis pósters en la computadora y luego hacía mis negativos y hacía mis combinaciones de colores. Entonces tenía unos pósters bien padres, haz de cuenta, era como, quizá era el papel azul, ¿no? Uh-huh. Y hacía una tinta azul idéntica, la igualaba al color del papel. Entonces imprimía el póster, entonces casi no se veía, pero si lo veías de lado, se veía, ya Yeah. sabes. Qué Y padre. muchas cosas, también hice impresiones en tela, como para cojines o tarjetas, ¿no? Impresas a mano, tarjetas como de Navidad o de Día de las Madres, ese tipo de cosas, pero todo como muy, pues como muy de diseñador Yeah, acá, como medio intenso en cuanto a yeah. plastas de color, el concepto y así. Y la primera vez que alguien me compró un póster fue alguien que vivía en Nueva York y me compró un póster para su novia. Y el cumpleaños de la novia era como en 2 semanas. Y yo, pues obviamente, creo que el póster costaba 300 pesos. Ajá. Sí. Y a mí me había costado hacerlo 20 pesos, ¿no? Uh-huh. El papel y la tinta. Yeah. Y obviamente voy a DHL y me topo con que el envío costaba 600 pesos. Sí. Entonces yo, no, no, no. Entonces me fui al servicio postal mexicano y me costó 70 pesos. Entonces decía, bueno, 70 más 20, ok. Bueno, pasaron 3 meses para que llegara mi póster al Sí. cuate Al que me lo compró. cumpleaños. Sí, sí, así era. Así era. ¿Sí? Sí, 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 Mm. así era. Pero sí, muy rápido nosotros nos dimos cuenta que era una cuestión de comunicarlo muy claro y lo empezamos a usar a nuestro favor, ¿no? Empezamos a decir, hecho en el sur de México, envío lento, joyería lenta, y entonces Esta la gente... joyería va a pasar por muchas aventuras antes de llegar a tus manos. Pregúntale Exacto. cómo le fue. Sí. Casi, casi tiene que cruzar el desierto con un burrito para que llegue a ti. Entonces la gente lo empezó a apreciar así de, wow. Empezaron a dejarme comentarios así de, vale la pena la espera, cosas así. Pero porque lo empezamos a sobrecomunicar desde antes, ¿no? O sea, así en grande. Esto es lento, no te esperes ningún milagro acá de envío. Y sí, así, y bueno, tú sabes, en esos tiempos Etsy era muy básico, no podías ahí de, ay, escoge tu envío, no era una opción, ahora ya puedes meterle, ¿qué quieres? Envío caro y rápido, envío lento y barato, entonces ahora el cliente puede escoger. En ese entonces, olvídalo. Sí, pero sí, eso, una vez que nos dimos cuenta que esto se habla desde antes, lo Mm, empezaron a apreciar un montón y empezó a funcionar muy bien a nuestro favor. qué bien. ¿Y qué tal te fue? O sea,
por qué ya no estás haciendo eso? ¿Dónde vino Sí, la exacto. transición de mi joyería ya la vendo Sí, online? sí. Vendimos por, o sea, creo que hasta 3 años atrás, entonces por muchos años. O sea, mi esposo entró en el negocio, vendíamos en todos lados del mundo, veníamos a particulares, a tiendas que revendían, hicimos un montón de cosas y de repente, con mi primer embarazo de mi hijo, que ahora tiene 8, me nací, o sea, me salió así embarazada. Yo ya no quería tocar nada, así de, no quiero estar en el taller, mis manos no quieren tocar nada. Era una cosa rara porque siempre lo había hecho. Entonces lo seguía haciendo porque obviamente pues de ahí comíamos todos, pero sí, ahí empezó como él nació y era un bebé que no tocaba nada. Teníamos un montón de fotos donde lo tenemos como sentadito en un rebozo y solo miraba, no tocaba. Pero pues siguió el siguiente embarazo, otra vez me entró así de, oh, no quiero tocar nada, no quiero estar en el taller, no quiero hacer joyería, yo no sé de dónde venía eso, pero cuando el segundo bebé nació, era un bebé que tocaba todo. Entonces no podíamos tenerlo ahí, porque él tiraba, tocaba, era así de, o sea, el opuesto del otro. Entonces era como, o sea, yo decía, ¿sabes qué? Yo ya no voy a estar en el taller, voy a automatizar esto, vamos a delegar mucho más, etcétera. Y en el mismo lapso, creo, desde el primer momento en que yo sentí como, oh, no quiero hacer esto, Ujú. um, también pues abres otras puertas, ¿no? Con tu energía. Entonces la gente me empezó a preguntar, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Entonces yo empecé a ayudar montones de personas que conocía y no conocía, que llegaban a mí a preguntarme, ¿cómo le haces para vender en línea? Y dedicaba horas y horas y horas a responderles llamadas por Skype, emails de respuesta así, casi escribía manuales, iba a tomar café con la gente y les hacía como todo un plan, hazlo así. Y entonces un día mi esposo me dijo, oye, o Wow. sea, tú dedicas más tiempo a los negocios de los demás que al tuyo. Y le dije, tienes toda la razón. Y además, ahora que lo dijiste, no quiero parar de hacerlo. Me siento muy bien haciéndolo y quiero hacer esto, ¿no? Entonces tengo que monetizarlo porque la joyería, por una razón, no sé cuál es, ya no me llama, ya no me llama. Y, y sí, fue cuando en esos tiempos, ¿tú tomaste B-School o no? ¿Sí? En esos mismos tiempos tomé B-School y gracias a B-School, ves que en el grupo de ahí, o sea, no sé si todavía se hace porque ya no estoy muy activa ahí, pero hubo un momento en que podías como ganar becas y llamadas y yo qué sé. Ujú. Entonces me gané varios coaching calls y varios cursos y varias becas. Entonces, en uno de esos coaching calls, la chica era joyera y yo hablé con ella para hablar de mi joyería, así de, me siento así, no sé qué hacer, ¿no? Y me dijo ella, ¿sabes qué? Lo que no sabes, tienes que definir lo que quieres. ¿Qué quieres? O sea, estás aquí en ese coaching call y o sea, ni siquiera tenía como preguntas muy claras porque no tenía definido lo que yo quería. Entonces le dije, ¿a poco puedo decidir lo que yo quiero? Claro, me dijo, una vez que defines lo que tú quieres, Claro. puedes, vas a saber qué hacer. Ahorita estás así de, ok, quiero mi joyería, pero quiero no estar en el taller, quiero delegarlo todo. Mi esposo es músico, entonces empezó a tocar muchísimo en esos tiempos. Yo en esos momentos quería acompañarlo a él. Era un caos, ¿no? En mi cabeza. Entonces me acuerdo que colgué y dije, wow, necesito definir lo que quiero. Y en una sentada así dije, ¡pum! Esto es. Así que ya no quiero estar en la joyería, quiero un negocio digital, quiero solo tener mi laptop, quiero simplificar todo. Lo de los niños es suficiente complicado, no quiero todo lo complicado de ese negocio, etcétera. Además, como llevaba tantos años haciéndolo,
era una cosa muy compleja. Y yo Ya. quería como empezar de nuevo, empezar de cero. Entonces fue que escribí un plan de un año, de Oye, vamos a hacer esta transformación en un año. oye, quiero preguntarte. Dime. O sea, es que es súper fresco escuchar Sí, la frase, yo quería empezar de cero, porque sí, a casi todos les aterra eso. Es como, no manches, sí, no puedo empezar de cero. sí, Tanto tiempo sí, invertido en esto, en esta carrera, en esta profesión, en este trabajo, en esta oficina, en esta empresa, lo que sea, ¿no? O hasta en sí, esta relación. exacto. Empezar de cero me aterra porque ¿qué tal que me arrepiento y echo a perder toda la trayectoria o la antigüedad o la experiencia o los clientes o los contactos, you name it, ¿no? Sí, Y es como empezar de cero, a todo el mundo le da tanto miedo que es el mayor obstáculo para lograr algo. Es ese primer escaloncito es donde todo el mundo se queda, sí, ¿no? Y tú era lo que buscabas, o sea, era como de, este escaloncito me encanta, ¿no? sí, sí. Cuéntanos cómo se sentía para ti empezar de cero. Y en el podcast yo pregunto mucho eso, de cómo se sentía, porque yo creo cañón en que cuando tú piensas algo y tratas de evocar la emoción, le Ujú. quitas como mucho, le bajas el volumen al miedo, porque Ya, empiezas como un poco a decir, bueno, ok, ya no me espanta lo que siento, tal vez sí se sienten nervios, sí se siente quizá esta adrenalina que de repente baja, de repente sube, pero ok, empiezo a predecir un poco cómo me voy a sentir y cuando me siento así, no me echo a correr, es como, puedo claro, aguantar, ¿no? sí. Entonces, cuéntanos, ¿tú cómo te sentías ahí? ¿Sabes? La gran ventaja de empezar de cero es que ya tienes toda esa experiencia de antes, ¿no? Entonces, en realidad nunca empiezas de cero porque todo lo que aprendiste, wow, puedes decir que aprendí todo esto y ahora puedo hacer esto mucho más sencillo. Y yo me sentía muy como, tenía por un lado muchos nervios decirle a todos, porque yo sabía que todo el mundo me iba a decir, estás loca. Mi esposo iba a decir, espérate, tenemos 2 hijos, o sea, vivimos todos de eso y tú vas a empezar algo nuevo, tú vas a empezar de cero. Tenía miedo de decirle a mi familia, sabía que todo el mundo me iba a decir, estás loca. Entonces, yo dije, ok, nadie me va a entender otra vez. Eso es una cosa que se repite en mi vida, ¿no? No entienden mis decisiones, pero esta vez me voy a preparar. Y me acuerdo que tomé muchísimo tiempo escribiendo cómo me voy a preparar para todo lo que voy a tener en contra. Entonces escribí así de, ok, mi, es, mi esposo, ¿qué va a decir? Él va a decir, no lo hagas porque no, vivimos de eso, la. Mi mamá me va a decir, oh, esto. Entonces, y yo preparé literalmente respuestas. Si él me dice así, yo voy a decir, en este caso fue, ok, sí, pero en la respuesta hacia él quería enfocarme en todo las desventajas de no empezar de cero, ¿no? Entonces, para él, digamos, hice una lista de todas las desventajas. Para mi mamá era más una cuestión de confía en mí, ¿sabes? Ya, confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Con ella no conocía mi negocio porque no estaba dentro, entonces no le tenía que explicar tan profundamente. Entonces era otra respuesta, ¿no? Um, entonces, pero también habían otras cosas. Yo sé de mí misma y creo que autoconocimiento es la herramienta más poderosa que puedes tener en la vida y en tu negocio. Yo sabía desde la escuela que soy muy entusiasmada al inicio y doy todo, y después pierdo disciplina, motivación, etc. Entonces yo sabía también empezar de cero. Voy a tener 2 meses así, energía de a montón. El tercer mes voy a empezar a bajarle y a dudar, etcétera, etcétera. Entonces tenía preparada respuestas para mis propias dudas. No. Escribí, ok, cuando pierdo la motivación, ¿en qué tengo que pensar? ¿No? Y anoté cómo me sentía, por qué me sentía tan entusiasmada al inicio. Si empiezo a dudar,
las respuestas que tenía preparado para mi esposo me iban a servir para eso. Entonces, digamos que dediqué semanas y semanas en escribir tal vez un plan emocional de lo que yo sabía que iba a pasar y cómo evitar que iba a abandonar ese camino, ¿no? O la idea de empezar de cero. Y creo que fue lo más poderoso que he podido hacer para mí, ¿no? O sea, ya sé que soy así, ahora quiero reaccionar en ese momento para que siga el camino. Y sí, lo usé esa misma, era una libretita así de este tamaño. Lo usé, dije, o sea, yo dije que eso iba a suceder, está sucediendo, ¿no? Y leía mis propias respuestas de cuando tenía la adrenalina para arriba. Entonces ¿Y podía podías conectar conectar con de eso. nuevo? Como renovar Sí, esa adrenalina. sí. No, o sea, no al 100%, ¿no? Pero lo que normalmente en esos momentos en que vas como bajando y perdiendo un poco la motivación, era como, algo más me llama la atención, ¿no? Shiny Object Syndrome, y ya te desvías. O de plano dudas tanto que abandonas el camino, y en este caso fue no, reconectaba con el inicio, claro que no llegaba otra vez a esos 100% de motivación, pero sí, el 80% podía recuperar y seguía, ¿no? Y así fue un año increíble y sigo usando ese sistema, no tan obsesionada tal vez, pero lo sigo usando cada año y con cada vez que quiero hacer algo nuevo, ¿no? Bueno, me funciona súper bien. Bueno, y entonces cuéntanos, ya con tu negocio online, como ayudarle a los demás a encontrar el camino para poner sus negocios, para emprender, ¿cómo fue que creaste tu primer curso, tu primer producto en línea? Y cuéntanos cómo fueron yendo tus resultados y, y cómo fue eso impactando, no sé, a tu familia, Uh-huh. la gente que se enteraba, la gente que podía haber dicho, estás loca, ¿cómo iba Sí, reaccionando ante que tú les dijeras, pues logré esto, no logré aquello, bla, bla, bla? sí. Mi primer curso, o sea, ya cuando decidí transformar mi negocio, en realidad el primer mes que lancé mi primer curso. No tenía nada hecho, solo la estructura del curso, solo sabía como ya me habían llegado tantas preguntas, yo sabía exactamente lo que la gente quería saber, ¿no? Entonces escribí una estructura y le decía a la gente, es que yo te puedo ayudar poquitito, pero en realidad eso no va a tener ningún impacto porque te necesito explicar o sea, todo para que puedas estructurar las cosas bien. Entonces escribí la estructura el primer mes, anuncié, ¿saben qué? Voy a escribir, voy a dar este curso, ¿te interesa? Lo lancé a lo mejor que yo podía. Pero ahí no Um, tenías lista, ¿o sí? no tenía lista, no, lo que había hecho era medio año antes, abrí un grupo en Facebook, en ese momento los grupos eran fabulosos, abrí un grupo y le dije solo a la gente que conocía, ¿saben qué? Voy a compartir todo lo que yo sé, toda mi experiencia de mi negocio, lo voy a compartir en ese grupo, es gratis, lo único que tienes que hacer es unirte. Entonces, rápido se unieron algunas, ¿qué será? 400 personas, 500 personas a lo mucho. Y ahí empecé a contar, ¿no? Empecé a contar de qué, o sea, cómo le hacía tips, etcétera. Y la gente, pues ahí me hacía más preguntas, pero ahora sí, cuando yo respondía, pues todos los demás veían la respuesta, ¿no? Entonces el alcance ya era mayor, pero eso es lo único que tenía el grupo. Cero gente en mi lista, no sabía hacer anuncios, hice unos tristes anuncios que la verdad, pues sirvieron para aprender. Y creo que gasté como 1,000 pesos en anuncios, tal vez la primera vez. Y ya lo que pasa es que ya tenía yo una reputación muy grande de estar ayudando y ayudando y ayudando gente. Entonces yo siento que ese primer curso tenía 2 paquetes.
uno como autodidacta y el otro con apoyo mío, baratísimo, o sea, de 2.500 pesos y el otro 4.000 pesos, a lo mucho, 4.500 pesos. Y vendí ese primer mes 23 lugares. Entonces yo estaba así de, wow, esto es fabuloso, pero no había creado el curso todavía. No, entonces fue así de, ok, espérate, ¿no? ¿Y qué dijo, por ejemplo, tu esposo ahí? ¿Eh? ¿Qué dijo tu Ah, esposo, por ejemplo? Porque pues sí. hagamos el comparativo. O sea, pues tú ganaste 23, supongamos que por 3,000 pesos, ¿no? Para buscar una Sí, media entre en el medio. barato y el Sí, caro. 23 por 3 eran como 72,000 sí, por pesos. ahí. ¿Cuánto, Sí. cuánto tiempo o cuánto producto de joyería te daría la ganancia de 73,000 pesos? Con la joyería teníamos temporadas, ¿no? Era muy de temporada. Entonces sabíamos que en octubre la gente compraba para diciembre. Sabíamos que después en primavera nos compraban también. Entonces, a veces nos entraban pedidos inmensos o 3 pedidos inmensos y luego bajaba. Era muy difícil de controlarlo en ese sentido, um, también porque no trabajábamos con colecciones ni nada, ¿no? Ahorita ya lo haría completamente diferente, pero sí, entonces sí, era muy, muy así. Una semana antes de lanzar mi curso, pues yo ya me había retirado por completo de la joyería y mi esposo estaba manteniendo ahí las cosas lo mejor que se podía, pero sí, era septiembre, entonces era un mes bajo en la joyería también. De repente estábamos así habíamos pasado todo el verano en Europa, habíamos gastado todo nuestro dinero, estaba así de discutiendo y me acuerdo una discusión antes con él que él dijo, güey, o sea, esa llamada con esa coach echó a perder todo, porque ahí la locura se te entró y tú con tus ideas, estábamos discutiendo. Y le dije, ¿sabes qué? Dame una semana, dame chance de lanzar esto. Y si no funciona, regresamos a levantar la joyería, no pasa nada. Y me dijo, ok, lo de la joyería ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo levantarlo, ok, una semana nos vamos a aguantar, va. Y bueno, cuando entró el dinero así de, ah, me acuerdo así de los dos, de, ok. Y en ese momento él me dijo, y ya lo había dicho antes también, um, creo que no tienes idea de lo impactante que es tu trabajo que estás haciendo cuando enseñas, ¿no? Esto es lo que hace súper especial y va a resonar, o sea, va a tener un impacto muy grande. Y me lo repitió después, ¿no? Me dijo, sí, o sea, sí. El problema era después, ya ganamos ese dinero, yo tenía que crear el curso, teníamos la joyería, llegamos en una fase muy caótica de, ok, no podía volver a lanzar por el caos de estar creando, estaban los niños. Ahí empezó un poco lo difícil de manejar los dos negocios, con dos, o sea, teníamos, los niños eran, uno acababa de cumplir 1 año y el otro tenía 3 años, ¿no? Entonces, fue una temporada Una muy locura, difícil. sí. Sí. Um, y sí, o sea, sí, entró ese dinero, pero luego hacer el curso y luego pues volver a lanzar y sí, fue una temporada bastante como, ok, abrimos un nuevo mundo y ahora, ¿cómo manejamos esto, no? Para que sea agradable. Sí. Muy bien. Y luego, cómo fuiste planeando tus lanzamientos? ¿Cada cuándo? ¿Cómo fue progresando? Um, el primer lanzamiento fue así, pura intuición. Y de ahí fue así de, ok, pero ¿por qué funcionó? ¿Qué funcionó, no? Además, el primer lanzamiento son todas las personas que ya, con quien tenía la reputación también de haberles ayudado, etcétera, ¿no? Así me decían, era el curso que yo siempre quería, etcétera. Entonces, el segundo lanzamiento fue en realidad más difícil, porque ahí es como, ok, ahora sí, ¿cómo llego a la misma cantidad de gente
que tal vez todavía no me conoce tan bien, ¿no? Entonces empecé a experimentar muchísimo. Me di el espacio de experimentar y de ver, empecé a estudiar más y leer más sobre cómo lanzar en realidad. El primer año tal vez lancé 3 veces, creo, y el segundo año empecé a hacer como pequeños cursos y tratar de lanzar eso. Fueron muchos, o sea, probé de todo, experimenté de todo para darme cuenta de que este es mi curso fuerte, ese es el que todo el mundo quiere, no tengo por qué perder tiempo en las pequeñas cosas, puedo unir la energía en esto, etcétera. Y así fue que lo empezamos a mejorar poco a poco. Pero sí, mucho intentar, intentar, experimentar y ver qué funciona para mí, ¿no? Porque claramente no todo funciona para todos. Eso es muy rápido, me di cuenta también. Y así, sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo o de este sistema de emprendimiento y de negocio online? ¿Qué es lo que más disfrutas? Mm, la, esa parte todavía de crear un mundo paralelo en donde puedo ahora unir gente que piensa diferente y que tal vez no encuentra con quién identificarse o no se siente cómodo en cómo van las cosas en general, pueden llegar al mundo que yo he creado, que yo voy creando y se pueden sentir en casa, ¿no? Y me escriben y hoy alguien me escribió, gracias por existir. Y dije, wow, o me escriben, gracias por hacer lo que haces. Y creo que es esa parte, ¿no? Ese poder crear un mundo paralelo en donde yo puedo decidir las reglas y yo puedo decidir o yo puedo crear un respeto que no encontramos tal vez fuera. Esa es la parte que más me gusta de todo eso y también la razón por la que hago a veces las cosas aunque tengo un mal día o no tengo ganas o yo qué sé, digo, espérate, esto es mucho más que crear mi mundo, ¿no? Eso es un mundo a donde otros también pueden llegar y sentir eso, lo que yo siento, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cómo es tu rutina? ¿Cómo te organizas? Porque también en esta parte del emprendimiento digital y tal, hay veces que de veras todo depende de nuestra automotivación, ¿no? Y de repente si tienes un mal día, si estás de malas, si estás enferma, bloqueos Sí. creativos, ¿cómo le haces tú para organizarte en el día a día? Bueno, es muy diferente cuando tienes hijos o no tienes hijos. Siento que es más difícil cuando no tienes hijos, porque para mí, cuando no tenía hijos, o sea, tienes toda la libertad de poner todo en cualquier lugar. Ahora, con hijos, reduce tanto, digamos, el tiempo en donde yo me puedo enfocar, etcétera, que tengo que ajustarlo a su horario de ellos, ¿no? Sí. Entonces, eso me obliga a hacer las cosas porque si no los hago en el momento en que lo puedo hacer, Cuando están en la escuela, tienes que sí, sacar todo. ya valió. Entonces, ahorita llevo un par de meses que me levanto a las 5 y a las 5 de 5 a 6 siempre hago algo súper creativo, ¿no? Todo está en silencio, los niños no están despiertos, puedo tomar un tecito, encerrarme y escribir. Ahorita estoy escribiendo muchísimo y siento que tengo que crear ese espacio sagrado para mí, porque una vez que se despiertan aquí en esta casa, pues ya todo cambia, ¿no? Entonces, sí, me levanto a las 5, al menos que no me siento bien, ahí sí ya me quedo a dormir, pero, o siento que necesito dormir más, pues brinco esa regla, pero por lo general me levanto a las 5, 5 a 6, hago algo para mí en cuestión de crear, 6 a 7 hago cosas como que no me gustan hacer,
responder ciertos correos que lo estoy posponiendo, a Mm. hacer ciertos asuntos que no me gustan hacer, pero sé que si lo hago antes, hacer mejor. Y y ya a las 7 ellos se despiertan y ya de 7 a 8 es ellos, pues, ¿no? Estoy con ellos, con vestirlos, comida, lunch, bla, 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 bla. 8 en punto, su papá los lleva a la escuela y ahí de 8 a 11 es un poco más libre, dependiendo del día, si doy un webinar, llamadas con el equipo, cosas así. Muy flexible. Ahí soy más flexible con lo que hago. A las 11:30 ya me voy a mi clase de CrossFit. Llevo casi un año haciendo eso. Ujú. Hace un año, cuando mi esposo me dijo, vente, él lleva más años yendo, me dijo, vente conmigo. Le dije, ¿estás loco? A mitad del día, o sea, me quitas horas de trabajo que después cuando llegan los niños no lo puedo hacer. Y me dijo, no, tú sí vas a encontrar una forma de meter eso, ¿no? Y tienes que hacerlo porque el estrés y te va a ayudar. Y dije, ok, eso fue cuando empecé a despertarme a las 6. Ahora ya son las 5, pero ahí me despertaba a las 6 para recuperar esa hora. Porque sí, nos vamos a las 11:30 y en realidad no vuelvo a trabajar el resto del día porque después comemos, tengo que ir por los niños, en la tarde pues ya están acá, tratamos de no trabajar cuando ellos están y ya, ¿no? Entonces prácticamente hago Ujú. todo antes de mediodía, al menos que haya excepciones de alguna cosa, ya lo hago en la noche, pero por lo Ujú. general no. Entonces sí, como puedes ver, sí, quiero hacer las cosas antes de las 11:30 de la mañana para que, Sí. o sea, no tengo que estar pensando en mil y un cosas después, ¿no? ¿Cómo fue cuando armaste o quiénes forman tu equipo y en qué momento diste el brinco a necesitar equipo? La primera persona que contraté empecé en septiembre y la contraté en marzo de ese primer año y fue porque recibí como mi primer correo horrible de un hater y antes me habían llegado correos feos, pero ese me llegó muy al corazón porque no tenía sentido, era así de, no Mm. soporto tu cara y Ujú. tu voz y tu pinche acento. Además, esta persona se tomó el tiempo de escribirme eso y Sí. me sentí mal 2 semanas. Y dije, wow, el hecho de que eso me afecta 2 semanas no está chido porque tengo un montón de otras personas a quien sí estoy ayudando y quienes sí quieren escucharme, pero si mi energía está afectada, pues eso afecta mi trabajo, ¿no? Sí. Entonces, ese momento dije, necesito a alguien que responda esos correos. Además, en ese momento me llegaban tantos correos que no, o sea, no podía con eso, ¿no? Entonces, lo primero que delegué fueron los correos. Contraté a una chica que se quedó 3 años y medio conmigo y por mucho tiempo ella era la única ¿Era que, como virtual assistant o era literal sí, alguien de que no, conocías? sí, no la conocía personalmente. La conocí porque cuando empecé con mi negocio, ella escribió un blog post en Medium y me lo mandó. Me dijo, mira, te escribí esto y me encantó tanto lo que escribió en ese blog post que la agregué a mi Facebook personal. Y cuando busqué a alguien, primero como que puse el perfil de lo que buscaba en mi Facebook personal, ella reaccionó y cuando leí su correo, dije, oh, ella es. Hablé con ella y dije, tú eres, sí, tú eres la indicada. Ya ni pelea nadie más. Fue así de, tú eres, ¿no? Sí. Sí, súper. Y además, pues tenía todo lo que yo no tengo. Escribía súper bien, sin errores, muy organizada, muy buena, muy paciente, muy buena en muchísimas cosas. Y bueno, se quedó hasta que ella sentía que era hora de irse, que también estuvo bien que se Ujú. fuera. Eso fue en agosto del año pasado, ella se fue, entonces fue que dije, ok, espérate,
no fue buena idea tener una sola persona que sabe todo. Porque si esa persona se va, o sea, no hay forma de recuperar nada, ¿no? Entonces empecé a trabajar más, ok, necesito alguien para este tipo de trabajo, necesito alguien para este tipo de trabajo. Y ahorita tengo 2 chicas fijas, mi esposo me ayuda también con ciertas tareas, entonces pues son 3 fijos en realidad, y cuando estoy en lanzamiento tengo 2 o 3 personas extra para servicio al cliente. Ujú. Y siento que para todo el mundo es diferente, ¿no? Es como cuando hay ciertas cosas que te lo pasas mal haciéndolo y te absorbe tanta energía, o sea, güey, delega, ¿no? Claro. Delega. Porque de qué chiste tiene batallar con algo así, ¿no? Y sí, así es como le hago Mm, con mi equipo. qué bien. Oye, y cuéntanos, qué es lo que ahorita hay en tu página? ¿Qué es lo que la gente puede encontrar? Si hay alguien que está escuchando y dice, ya, necesito que Justin me enseñe, ¿qué cursos Ajá. pueden tomar? ¿Está el enrollment abierto siempre, de vez en cuando? ¿Cómo Sí. funciona? Mira, tengo una membresía que se llama Emprendamigas, en donde en realidad es una biblioteca de un montón de herramientas de mentalidad, pero también herramientas técnicas. Por ejemplo, las clases de este mes tienen que ver con chatbots, podcasts, ¿qué más? Cómo lidiar con clientes que no pagan, etcétera, etcétera. Es una variedad de clases que no solamente doy yo, sino es un club de expertas. Y cada mes hay clases nuevas, pero si tú entras en la membresía ahora, por ejemplo, pues tienes acceso a toda la biblioteca de clases pasadas, ¿no? Mm, Y eso está abierto siempre. Te pasaré el enlace para que lo compartas aquí abajo. ujú. Y se pueden inscribir por una cuota mensual y se pueden salir cuando quieran. ¿Cuánto cuesta? Cuesta $35 al mes. Ok. Entonces, son clases de expertas, hacemos sesiones de interacción en donde cada semana nos conectamos y publicamos nuestro último Mm, publicación en redes sociales y nos dejamos comentarios en los demás, lo que hace que empieces a conocer súper bien a las otras chicas, a su proceso, las ves crecer, las ves pasar por momentos difíciles, las ves lograr cosas. Es súper bonito, es una sensación muy linda de hacer eso cada semana. No es obligatorio, no todo el mundo participa en eso, pero y hay también pues descuentos y promociones especiales en ciertos cursos de expertas, etcétera, que les voy consiguiendo. Y siempre hay sorpresas también, siempre hay clases sorpresa para las que están adentro, pero sí pueden entrar y salir cuando quieran. Y luego está la Academia Virtual, que es ese curso tan fuerte que siempre he tenido, ujú. y ahí abro inscripciones 2 veces al año. Acaban de pasar. Vamos a volver a abrir inscripciones más adelante en el año. Pero sí, una vez, si ven lo de Emprendamigas o me siguen en Instagram, ahí van a ver sin Ujú. ningún problema. Ahí se van a enterar de todo Sí, con sí, anticipación. sí, exacto. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues todas las notas del episodio están llenas de tus ligas para que quien está escuchando, quien no sabe cómo escribir el nombre de Justine, tienen que por favor ir a las notas para dar clic de ahí. Y yo creo que sí, el paso más importante es que la sigan en Instagram, Sí, porque sí, es la forma de enterarte en tiempo real de lo que está haciendo, de, sí. y de cuándo hay un webinar y de cuándo te puedes conectar y de dónde está el grupo o el curso, ¿no? Que O interesa. dónde ando viajando o dónde ando con mi cabeza. También. Sí, Le voy compartiendo mucho. Sí. exacto. Para terminar, Justin, dinos, ¿qué le aconsejarías a alguien que tiene la idea de hacer un negocio nuevo, pero tiene miedo de fracasar y de regresarse con la cola entre las patas a un trabajo de oficina o algo así?
Ujú. Jo, muchas cosas. Muchas cosas. Para darte un ejemplo, hoy me escribió una amiga de Bélgica y me dijo que está haciendo un crowdfunding para publicar su propio libro de fotografías. Y me dijo, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Y le dije un montón de cosas, pero yo te puedo dar un montón de estrategias, ¿no? Y ya la veía así de, ay, esto no me gusta hacer, esto tampoco. Y terminé diciéndole, ¿sabes qué? Te vas a tener que sentir incómoda. De hecho, de todo lo que te dije, lo que ahorita al leerlo te causa más incomodidad, lo más seguro es que eso va a ser lo más efectivo, ¿no? Y no te va a pasar nada. No es que vas a tener que sufrir, sino acostumbrarte a incomodarte un poco y hacer las cosas que otros no se atreven a hacer. Y se quedó así de, ay, creo que es verdad, creo que es verdad. Pero le dije, hay una cosa más incómoda de esas estrategias que te estoy dando. Es más incómodo darte cuenta que nunca realizaste tu sueño a que incomodarte por tomar acción, ¿sabes? No quieres terminar tu vida diciendo, mejor hubiera hecho, ¿por qué no lo intenté? ¿No? Una de las cosas que yo le dije fue, ve a buscar activamente prensa o gente que ya está sirviendo el público que tú quieres servir. Ve a buscarlos y háblales de tu trabajo, lo que decía al inicio, con la misma emoción de cuando tomas una foto, con la misma emoción de cuando ves salir tu foto de la impresora. Ve a hablarles de esa manera. Y se quedó así de, ok, hablar con entusiasmo de mi trabajo, ok, pero conforme menos conozco la persona, más incómodo es esto, ¿no? Y le dije, sí, pero tú puedes y no quieres para nada, mucho menos sentir la incomodidad de no haberlo logrado. Y me dijo, es verdad, es verdad. Entonces yo espero que se va a recordar y que va a hacer eso, pero yo sí, siempre pienso que no es miedo de fracasar, sino miedo de nuestro propio poder, ¿no? Miedo de aceptar lo poderoso que somos, porque eso es algo que nos enseñaron a frenar. No, o sea, te enseñan a frenar tu entusiasmo, tu emoción por algo, no tan fuerte, no tan, ¿sabes? O, no sé, cuando dibujas cosas locas, así no es, ¿no? No puedes colorear un niño de color azul porque su color es de piel, ¿no? Entonces nos van frenando justamente en nuestros poderes y eso es lo que repetimos con nosotras mismas. Entonces, pienso que es mucho más miedo de lo ultrapoderoso que todos somos y que no atrevemos a mostrar. Y sí, eso son las cosas que diría y... Me encantó. Tienes razón. Hay que perderle esa resistencia cañona a incomodarnos. Sí, sí, Yo siempre digo que la zona de confort no es la zona cómoda en realidad. La zona de confort es la zona conocida. exacto. Te acomoda nada más porque la conoces, pero en realidad puedes estar muy incómodo en tu zona de confort, Totalmente. Sí, ¿no? Solamente que, pues, bueno, ya, bueno por conocido, sí, ¿no? exacto. Muy cierto, es verdad. Y, pero sí, por eso también dije que la herramienta más poderosa es autoconocimiento. Te vas conociendo y te vas dando cuenta de lo que tu mente te trata de contar, pero no es lo mismo lo que tu alma te trata de decir, ¿no? Entonces sí, no hay que creerle siempre de, ay, eso no, mejor no. Pues mejor sí, ¿por qué no? ¿No? Totalmente. Sí, de acuerdo Sí, contigo. sí. Gracias por estar en Reinvéntate, gracias por platicarnos toda tu Gracias a historia, ti. por tu tiempo Sí. y pues te Eres mando. como una Eh. prima de Kitsia de alguna manera, se parecen muchísimo. Ah, ¿sí? Sí, no sé en qué o en la forma de...
No sé, hay algo ahí, hay algo muy encantador de las dos, muy parecido. Gracias. Me lo tomo el cumplido y me lo pego. Perfecto.